Buenas noches. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo esta clase del Instituto Bíblico, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, y bendice a Pastor Good en su enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, se pueden sentar. Creo que anoche terminábamos, les había dado 2 Timoteo 3:16, ¿no? ¿Es esa la última cita que tiene en sus notas? Y esto realmente nos da el propósito para estudiar en el Instituto Bíblico. Quiero leer lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos dice que la Biblia es útil. Estamos viviendo en un tiempo cuando más y más, segundo Timoteo 3:16, no está entendido. La Biblia no es útil más hoy en día. No tiene lugar en la vida de creyentes, es algo que ellos llevan bajo su brazo al culto, pero cuando tiene que ver con la vida de día en día, no tiene importancia. En otras palabras, no es práctico. Pero la palabra de Dios nos dice que es útil porque nos ayuda a llegar a una relación nueva con nuestro Salvador, quien murió por nosotros, derramó su sangre y levantó de nuevo de los muertos y ahora vive en esta tierra. ¿Pero dónde? En nosotros. En nosotros. Es útil, dice la palabra de Dios, es útil porque nos enseña, nos limpia, nos lava de toda iniquidad, transgresión y pecado. Y es útil por causa de que nos da un propósito. Miles de personas esta noche están en problemas por no tener un propósito para sus vidas. Cualquier propósito que tenían ha sido quitado. Caso de mujeres que han devotado sus vidas a un hombre, a una familia, y ese valor que está dado por esa tarea está quitado porque ahora está abandonada por el hombre. Los hijos no la quieren, no pasan mucho tiempo. Hombres que han devotado sus vidas a un trabajo y ahora están despedidos de ese trabajo sin propósito. Pero la palabra de Dios es útil para dar al creyente un propósito. Y un propósito que va mucho más allá que esta vida temporal que tenemos. Es importantísimo que nosotros reconozcamos que la Biblia existe para dar definición, es útil para dar definición a la vida del creyente, para que podamos saber dónde estamos. Estaba leyendo esta noche, antes de la clase, estaba buscando unos materiales para la clase de Pentateuco en el internet, y pasó que llegué a un sitio y tenían muchos mapas que estaba buscando. Entonces empecé a averiguar este sitio y dije, bueno, parece que está bien. Vi buscando la información que tenía. Finalmente llegué a una página que tenía listado todas las doctrinas falsas. Y bueno, ellos tenían una página sobre los mormones, sobre los testigos de Jehová, sobre la iglesia católica. Y bueno, mientras que yo no pienso que eso es necesario, digo, bueno, parece bien. Y al fondo de la lista había un eslabón que dice: el arrebatamiento y la doctrina del arrebatamiento
premilenial o premilenio, ¿no? Y este grupo no crea en el arrebatamiento ni en la forma que creemos acerca del arrebatamiento antes del milenio. Dicen que es error. Bueno, ¿por qué? Porque las escrituras no han sido útiles. Han sido útiles para promover una doctrina denominacional, pero no útil para dar definición que es escritural y es de la mente de Dios. Pero la palabra dice que es útil porque podemos tomar el Evangelio primero a nuestro Jerusalén, después a nuestra Judea, después a nuestra Samaria y después a los fines de este mundo. Y ese es el único propósito que el creyente es vivo esta noche. Espero que sepan que el propósito para estar vivo es para estar involucrado en un ministerio que tiene una visión para alcanzar los fines del mundo con la verdad de salvación en Cristo, con la verdad de un propósito que va más allá que trabajar 14 horas por día, de alcanzar los fines del mundo con un mensaje que puede cambiar completamente una persona de uno que no tiene propósito, no tiene deseo para vivir en algunos casos, y dar a esa persona un propósito que es eterno y divino. Ese es el único motivo para estar vivo esta noche. Si tú piensas que está en el instituto bíblico para aprender cómo formar familia, cómo casarse, cómo establecer un buen hogar, y esa es la enteridad de su propósito en esta tierra, estoy acá para decirle otra cosa. Están acá por el propósito de ver el propósito que Dios tenga para su vida y para ver cómo tú puedes participar en lo que Dios está haciendo en la tierra esta noche. Y la palabra de Dios es útil para dar definición a ese propósito. Hay miles y multitudes de creyentes que ni saben su mano derecha de su mano izquierda esta noche cuando tiene que ver con el por qué están en la tierra. Piensan que están acá por propósito de vivir una vida moral y no hacer nada rara para disfrutar una buena familia sin problemas. Puede ser que el plan perfecto de Dios para su vida se va a involucrar muchos detalles de vida y muchos obstáculos y muchos problemas. Jesucristo vino para enviar no paz sobre la tierra, pero una espada. ¿No es lindo? La palabra de Dios es útil para doctrina. Cómo pensar con Dios en detalles con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida que vivimos. Doctrina, la mente de Dios siendo expresado en una forma que un ser finito puede entender para que la mente infinita de Dios puede ser manifiesto en nosotros. Después dice que es útil para redarguir. Y hemos dicho que ese es el redarguir es el semáforo rojo que dice parar, no ir más en esta dirección. Redarguir es la advertencia de Dios diciendo que está yendo en dirección equivocada. Redarguir es por el propósito de mostrar áreas de nuestras vidas que son ajenas de lo que es que Dios quiere para nosotros. Pare, dice, pare de ir en esa dirección. Pero después es útil para corrección, para corregir, que dice no ir más allá, o una vez que has pasado el semáforo rojo, decir hay que doblar atrás
Hay que volver atrás para volver al camino correcto. La palabra de Dios es útil para corregir. Cuando nos encontramos en los resultados de nuestras propias decisiones equivocadas, la palabra de Dios es útil para corregir, para mostrar cómo volver al camino de vida. Después es útil para instruir en justicia. Y eso quiere decir instruido en la parte más profunda del alma que está dentro de nosotros. Y es la voz de Dios con unción hablando a nosotros. Nos da sentido de nuestro destino. Instrucción en justicia. Nos muestra quiénes somos por causa de la justicia imputada de Dios para que podamos vivir manifestando la justicia impartida de Dios de día en día, siendo gente que tienen un destino y un plan que es para ellos y no únicamente uno que va a terminar sin propósito y oír la palabra de Dios que le dice apártense de mí porque nunca les conocí. Pero es un sentido de un individuo que tiene identidad y autoestima, que camina con la persona de Jesucristo. Y también dice que es para, en verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces, y no sé que no es así aquí, pero a veces en un ministerio que enseña gracia, se piensa que obras no están producidas. Y bueno, obras no importan. Pero la verdad es que una persona que vive bajo gracia va a producir obras más grandes, más extensivas que la persona que vive bajo la ley. ¿Por qué? Porque el estándar no es la ley, el estándar es la vida de Dios. Lo que me domina no es la ley, pero lo que me domina es la vida de Jesucristo. Y entonces lo que está producido cuando estoy sometido a Cristo es su vida y las obras suyas, no mías. Como producto de nuestra salvación y como producto de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Y la palabra de Dios es útil por ese propósito. Es único por causa de su excelencia. No hay nada más excelente que la palabra de Dios. Estaba meditando en esto cuando estaba preparando para el Pentateuco, pensando cuánto mucha gente del mundo han ignorado el hecho de que Dios Todopoderoso se humilló para dar a nosotros su creación, su palabra escrita, que es su mente. Cada palabra, desde Génesis capítulo 1 hasta el fin de capítulo 2 de capítulo 21 de Apocalipsis, inspirado por Dios en su enteridad. Todo preservado para miles de años, 1500 años en cumplir, escrito por más que 40 hombres, pero en todas sus partes precisamente lo que Dios nos quiso comunicar. ¡Qué tremenda cosa! Pero está tratado por algunos como nada más que otro libro. Pero es excelente. Eso es el por qué lo enseñamos. Eso es el por qué
Hoy en día hay institutos bíblicos que no existen más. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de considerar la utilidad de este libro. Dejaron de pensar que la palabra es útil y se cayeron en otras cosas, y ahora institutos que tenían cientos de alumnos no existen más porque simplemente rehusaron de poner la Biblia donde debe estar como principal a todo lo que enseñan. El instituto que fundó Louis Sperry Chafer, quien escribió su teología en 8 tomos, él estableció un instituto Dallas, seminario de teología en Dallas, Texas. Esta noche es con grave problema. ¿Sabe por qué? Algunos de los maestros en ese instituto se dice que no es seguro que son salvos, que son creyentes. La palabra de Dios estaba dejado de ser céntrico y la cosa principal, un hombre que estableció esa institución, que era un hombre precioso, pero ahora que está con Cristo en el cielo, el instituto que él plantó empezó a apartar de este libro. Es útil, dicen las Escrituras, también es pura. Es pura. No únicamente tiene excelencia, pero también tiene reverencia, porque nos lleva a la presencia de Dios. Nos lleva a la presencia de Dios. Ningún otro libro nos puede llevar a la presencia de Dios, para que podamos ver a nosotros mismos en luz correcta, pecadores en camino al infierno, pero salvo por la gracia de Dios, y nos deja con actitud de alabanza hacia Dios, en comunión con Dios, pero después tiene permanencia. Permanece para siempre. Salmo 119, 89 dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Sabe lo que pienso? Y esta es opinión mía nada más. Pero yo pienso que Dios en el cielo va a tener la Biblia escrita, presente en el cielo para la eternidad. No es solamente que su palabra existe para siempre, pero que la Biblia existirá para siempre también, que Él va a tener, y no sé en qué idioma será, probablemente griego y hebreo, los idiomas originales. Ustedes pensaron que iba a decir inglés. Pero yo pienso que la va a tener allá la Biblia por el propósito de decir lo que yo puse en Salmo 119, 89 es la verdad. Permanece para siempre, hablando de la palabra viva, Jesucristo mismo, y después de la palabra escrita, este libro que se llama la Biblia. En mi opinión, no sé, vamos a ver. Hermoso es el principio de permanencia. Después es irrevocable. La palabra de Dios es irrevocable. Grupos esta noche han cambiado su doctrina. No va a encontrar en este ministerio cambio de doctrina. Le puedo dar un mensaje que fue predicado hace 40 años y va a ser, tú no vas a saber que fue predicado hace 40 años. Porque Pastor Steven no ha cambiado ni la mitad de un grado lo que enseña. Ministerios han cambiado su doctrina, su enseñanza. Los mormones han cambiado lo que han dicho.
Dijeron originalmente que el hombre pudo tener más que una mujer, pero por la presión social cambiaron su doctrina. Anteriormente dijeron que los negros, gente de piel negra, no pudieron ser mormones, pero por presión social cambiaron. Dijeron que Dios había cambiado su mente. No, la palabra de Dios es irrevocable. El llamado de Dios es irrevocable. Lo que Dios hace para siempre. Y eso debe solucionar una vez para siempre la cuestión de salvación eterna. Cuando Dios dice que una persona es salva por medio de fe en Cristo, no debe ser pregunta si pierde esa salvación, porque de esa forma su palabra es revocable. ¿Y cómo puede decir que Dios es omnisciente, pero cuando salva a una persona no sabe que después va a tener que quitar la salvación de esa persona? Eso es ridículo. Ataque contra la naturaleza de Dios. Después, la palabra de Dios es indestructible. Desde su incepción ha sido por Satanás su plan principal, la destrucción de la palabra de Dios. Hizo todo posible, intentó a destruir a Adán, intentó a destruir a Abraham, intentó a destruir Moisés, intentó a destruir Israel, porque por medio de ellos vinieron las Escrituras. Intentó a destruir Jesucristo mismo con la Iglesia Católica, intentó a cerrar la Biblia como libro cerrado que nadie pudo leer. Ahora el ataque, como vamos a estar hablando en Pentateuco esta noche, es para decir que, bueno, no es confiable porque los autores no sabemos que Moisés es el autor del Pentateuco. No, es indestructible. Sobre los siglos, varios movimientos han venido intentando a cambiar las Escrituras. Hay literalmente docenas de traducciones hoy en día que hacen desgracia a las Escrituras por la forma en que han diluido las Escrituras y su pureza. Pero la palabra de Dios dice que es indestructible. Miles de años de esta noche, si pasa que estamos dejados en el plan perfecto de Dios en la tierra, vamos a tener la Biblia. Porque nadie lo puede destruir, es palabra eterna de Dios. Es indisputable, indisputable con la razón humana. O en otras palabras, cualquier argumento que el hombre puede inventar, Dios sabe discutir mejor y su argumento es lo que anda. En el fin de la historia vamos a ver que lo que ha dicho Dios tiene razón, lo que han dicho hombres sobre siglos acerca del hecho de que Dios es una fábula, es mentira, lo que religiones del mundo han dicho sobre siglos es una mentira. La palabra de Dios es indiscutible y es históricamente correcto. Nunca ha hecho ni un error en toda su historia, cosas que anteriormente fueron pensados estar equivocados, esta noche han sido probados. Cuando ellos dijeron que no había tal lugar como las ciudades del Antiguo Testamento, esta noche investigación arqueológico han dicho que sí, esos lugares existen. Cuando han dicho que no había una persona que se llamaba Adán, investigación arqueológica esta noche dice que hay récord escrito que Adán era un hombre que vivía. Eso es algo que no se enseña en la escuela pública. Eso es algo que no va a escuchar en las noticias esta noche. Pero es correcto. Nunca ha hecho un error ni una vez. Tiene ética. Ética es ethic, right? Tiene ética. Que quiere decir que lo que dice la palabra tarde o temprano va
se va a probar. Más que 30 profecías acerca de la vida de Jesucristo en 24 horas que llegaron a pasar, que se cumplieron. Tiene su propósito y lo que sea su propósito va a resultar. La palabra de Dios tiene relevancia. ¿Es relevante? Es relevante a nuestras vidas. Eso es el por qué esta clase se llama Doctrina Bíblica Aplicada. Aprendiendo en cómo aplicar la palabra de Dios de los detalles. Entonces, cuando hay un problema con el pibe, quien es mi hijo, yo sé cómo tratar con la mente de Dios con ese problema. Cuando hay problema en mi trabajo, yo tengo la mente de Dios para tratar con el problema, porque es relevante. Las Escrituras. Si una persona es enfermo, puede saber cómo ser sano o cómo seguir en su enfermedad, no siendo tocado por la enfermedad, porque está teniendo comunión con Dios. Cuando pasen cosas que son difíciles, cómo seguir siendo más que vencedor sobre las cosas, porque la palabra de Dios es relevante. Tiene que ver con la vida nuestra. Es relevante cuando culpabilidad nos toca, cuando hay temor, inseguridad, nos da como ajustar nuestro pensar contra esas cosas, como tener la preocupación de Dios por otras personas también. La relevancia del Espíritu Santo y de identificación con la cruz. La cruz esta noche es relevante para el creyente en enseñarlo cómo tener victoria sobre la naturaleza vieja, en ver y en confesar y en identificar con el hecho de que cuando Cristo fue crucificado, Él también fue crucificado. Cuando Cristo fue clavado a la cruz, yo también fui clavado a la cruz. Y esta noche yo puedo vivir en la relevancia de la cruz de Calvario para mi vida, para no estar vencido por pecado, tentación, el ataque de Satanás, lo que dicen otras personas, obstáculos, barreras, dificultades, problemas, enfermedad, falta, cosas que pasan que no entiendo, pero por causa de una cruz en que mi naturaleza vieja fue crucificado, tengo relevancia para mi vida y lo que está pasando. La Biblia, el libro que estudiamos, el libro que va siendo internalizado en nuestros corazones de a poco. La Biblia, la palabra de Dios hablando a nosotros, no con palabras muertas, pero con palabras vivas que nos da quiénes somos, quiénes son otras personas, qué es el propósito para estar vivos sobre la faz de esta tierra, cómo va a terminar nuestra vida, qué es que tenemos que esperar, qué cosas que podemos esperar, cómo podemos actuar, cómo podemos tener una vida que es victoriosa en toda circunstancia. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, relevante. El Antiguo Testamento comparta sus preparaciones. El Nuevo Testamento claramente comparta sus manifestaciones. El libro de Hechos, propagación, o en otras palabras, evangelismo, compartiendo y derramando el mensaje. Las epístolas, explicación, y finalmente Apocalipsis con consumación. Todo construido hermosamente, todo entretejido, todo conectado. De Génesis a Apocalipsis 3:15 hablando del Redentor que iba a venir, semilla de la mujer, y Apocalipsis nos mostrando ese Redentor sobre su trono gobernando. Todo junto, todo entretejido con propósito en dar definición al creyente por lo que es que Dios está haciendo en el mundo, Dios siendo el autor de historia, Dios siendo el que gobierna en la tierra, Dios siendo el que puede mandar en la vida del creyente, Dios siendo el que puede mostrarme cómo vivir, Dios es el que vive
después de haber muerto para que yo pueda experimentar también una vida que es una vida resucitada. Ahora estamos en Efesios capítulo 3, que está mencionado en Hechos 19, 24 a 38. Yo quiero leer esa porción. Hechos 19, 24. En verso 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ojalá que esta noche que sean más disturbios acerca del camino. La iglesia cristiana ha llegado a ser demasiado de Laodicea, tanto que no hay disturbios sobre el camino. La iglesia primitiva en todo lugar donde fue causó disturbios. Cuando fue predicado el evangelio causó disturbios. Fueron gente apedreado, fueron gente crucificado, fueron gente echado a los leones delante de los romanos. Pero hoy en día no hay suficientes disturbios cuando el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es Laodicea, eso es el porqué. Tibia. No quiere causar problemas. Juan me llama y me dice que van a hacer cacerolazo afuera de la iglesia, pero ¿sabe qué? Hasta que lo hacen, yo no estoy predicando suficiente fuerte porque deben estar disturbios. Bueno, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Me pregunto, ¿qué era su preocupación principal? ¿Su bolsillo o su religión? ¿Su bolsillo o la verdad? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había
apaciguada la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguáis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acuéstense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Cuando fue escrito Efesios, en capítulo 1, habla del hecho de que somos su cuerpo. En capítulo 1 y 2, somos sus creyentes andando en él. En se encuentra, hablando de en Cristo, 93 veces. Somos su cuerpo y sus creyentes. En capítulo 3, su edificio. Y estaremos tratando con eso. Pero Romanos trata con el hombre natural, la crucifixión y los resultados hermosos. De no tener separación en la tierra, por entender el hecho de que no hay condenación. 1 Corintios 2:14, el hombre natural. 1 Corintios 3:1-3 con el hombre carnal, pero en Efesios 1:3 trata con el hombre espiritual. Y esta es la cosa hermosa acerca de Efesios, su tratar con el hombre espiritual. Entonces, Romanos nos lleva a co-crucifixión, y el hecho de que esa es la verdad de la vida cristiana, una vida co-crucificado en acción retroactiva. Pero Efesios nos lleva más allá que co-crucifixión, co-entierro y co-resurrección. Romanos es co-crucifixión, co-entierro, co-resurrección. Pero Efesios nos lleva más allá que los lugares celestiales. Eso es 2:6 de Efesios. Estamos sentados ya en lugares celestiales, que está mencionado 5 veces en el libro de Efesios, que Dios nos llevó a los lugares celestiales y que esa es la posición nuestra. El estudio de Efesios es el estudio de nuestra posición en Cristo. Y menos que nosotros entendamos nuestra posición, nuestra experiencia y estado no puede cambiar. Pero es el principio de entender lo que es que Dios ha hecho posicionalmente y entender que Él está en el proceso de traernos en nuestra experiencia a lo que sea nuestra posición. Entonces aquí en Efeso, el lugar donde creyentes tenían que enfrentar la adoración indecible de Diana, esta Diana, esta diosa, la diosa de amor, pero amor sensual. Ella, su estatua tenía 12 pechos, y ella supuestamente gobernaba todo lo que tenía que ver con la sensualidad. En su templo de ella se practicó prostitución
por el propósito de apoyar los sacerdotes del templo para traer fondos al templo. Habían prostitutas que trabajaban todo el tiempo allá y gente vinieron de todo el imperio de Roma por el propósito de ir al templo de Diana, tener sexo con una de las prostitutas, y eso fue considerado alabanza a ese Dios. Entonces, si puede imaginar cómo sería estar bajo eso o vivir en una ciudad donde eso fue el énfasis. Pero este hombre, Demetrio, quien era el líder de los que trabajaban con plata, que fabricaba estos templecillos, dice, y que empezó a causar problemas contra los creyentes. Entonces, cuando dice en verso 28 de la porción que leíamos en Hechos 19, habla: grande es Diana de los Efesios. La palabra significa deidad. La palabra que se traduce grande significa deidad. Muchas imágenes que tenían, posiblemente por eso en Tito 2:13, Pablo nombró a Jesús el grande o el gran Dios y Salvador, usando la misma palabra, diciendo el gran deidad y el único. Pero prostitución legalizado en Efeso, y con todos los problemas que pasaron allá, hoy en día está pasando igual en muchas partes del mundo. Prostitución abierta acá en la ciudad de Rosario, hoteles que están funcionando como casas de prostitución abiertamente. Cuando nosotros primero venimos a Argentina, fuimos buscando un hotel donde podríamos hospedar a unos amigos que iban a venir para visitar, sin saber que era lugar que era por nada más que prostitución. Fuimos y empecé a preguntar cuánto salió un cuarto, y me dijo el precio por hora. Y digo, ¿por hora? Y finalmente me llegó de lo que estaba hablando. Pero hotel tras hotel, habían varios, no había ningún lugar en la zona donde vivíamos que no era por ese propósito. Y pensamos que el juicio de Dios no vendrá contra Argentina. Hoy en día, homosexualidad en los Estados Unidos, que ha llegado a un nivel inconocido, demandan sus derechos, demandan el derecho de enseñar en la escuela pública y enseñar su práctica, no la materia, pero su estilo de vida quieren enseñar también, insinuando que puede ser que algunos de los chicos están nacidos homosexuales y menos que están expuestos a ese estilo de vida no van a saber. Esa es su ideología, pero su propósito es una agenda escondida. Abortos, miles de abortos cada año. ¿Pensamos que el juicio de Dios no vendrá contra los Estados Unidos? Estamos viviendo en un tiempo cuando puedo decir por seguro que si Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, va a juzgar a Gran Capital, va a juzgar a Argentina, va a juzgar a los Estados Unidos, aunque es paciente, aunque es de larga paciencia, Él va a juzgar. Y cuando viene su juicio será final. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Igual con que su palabra no ha cambiado, Dios tampoco. Misericordioso, de larga paciencia,
Pero ¿por qué no ha pasado ya? Es por causa de que hay un remanente de creyentes que están deteniendo juicio contra esta tierra y contra las naciones donde viven. Y no sabemos cuántos hay. No sabemos cuánto se requiere para detener juicio. Sabemos que con Lot, cuando fueron los ángeles para destruir Sodoma, que Abraham preguntaba a Dios, preguntando si habían 100 hombres justos en la ciudad, si lo destruiría. Dios dijo que no. Bajó el número a 50, y a 30, y a 20, y a 10. Dios dijo, no, si hay 10 justos, no voy a destruir la ciudad. Y algunos teólogos piensan que si había bajado el número a 1, que Dios tampoco iba a destruir por favor dado a Abraham la ciudad de Sodoma. Pero por causa de que Abraham no intercedió, destruyó Sodoma habiendo sacado Lot y su familia. Pero no sabemos el número, qué pequeño puede ser el número de creyentes que detienen juicio contra una nación. Pero te digo esto, no toda persona que profesa ser salvo es parte de ese número. ¿Sabe cómo saber? Te voy a dar un ejemplo muy simple y muy entendible. Hace ahora 2 años aproximadamente, cuando habían las elecciones en los Estados Unidos, ¿cuántos se acuerdan? Y había ese gran lío en Florida, en el estado de Florida, intentando robar la elección del presidente Bush, que para que sepan, para que oran, es un creyente y un muy buen creyente. No solamente por profesión, es obvio de su manera de hablar. En uno de los banquetes dado, él paró, se sentó al lado de la mesa de una persona, estaba hablando con la mujer y la mujer le presentó a su hijo, y el hijo no era salvo, él se sentó y le guió a Cristo. Ese es el tipo de creyente del presidente George Bush, para que sepa. Bueno, pero ese lío que pasó en Florida, algo inconocido en la historia de elecciones en los Estados Unidos. Mi esposa me preguntaba porque habíamos recibido noticia que probablemente habían algo como, ¿cuánto era el número? 20 millones de creyentes que estaban orando por esa elección. Y sin saber la política de Clinton y Gore, no van a entender bien, pero su política es absolutamente diabólica, absolutamente ante Dios. Están a favor de todo tipo de cosa que es anti Dios. Bueno, mi esposa me dijo, ¿cómo puede ser que el lío que está pasando en Florida pasa cuando son 20 millones de creyentes que están orando? ¿Sabe por qué? Es un verso, creo que es en Salmos, tengo que averiguar, que dice, a ellos que no escuchan mi palabra, aún su oración será abominación. Creyentes, salvos, pero este libro no ha sido principal a ellos, y sus oraciones Dios no escucha. Es asombroso. 20 millones orando para que Bush gane y no podrían parar lo que pasó. Gracias a Dios que finalmente salió bien, y si no saben, ellos recontaron y recontaron y recontaron los votos y Bush ganó.
¿Por qué estoy diciendo eso? Simplemente como ejemplo del hecho de que hay un remanente que detiene juicio. ¿Sabe quiénes son? Ellos que han visto la importancia de este libro. Más allá que traerlo a la iglesia, más allá que tener una Biblia para decir que tengo una Biblia, pero que la han estudiado y han hecho el propósito de internalizar sus preceptos y sus enseñanzas y ser gente que realmente están gobernados por la palabra de Dios. Señor, bendice esta clase y a cada persona. Pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.